no tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Bueno, entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra nos lo ha dicho bien claro ahí, que si permanecemos en la palabra del Señor, dice que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces sí seremos verdaderamente sus discípulos. Amén. Entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Porque mucha gente viene a la iglesia, pero no todos son verdaderamente discípulos. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Hay un sermón, llega la palabra a su alma o a su espíritu, pero lo olvida, no lo lleva a cabo, no lo practica, entonces no está en la palabra. Si hace cosas indebidas, cosas desagradables, cosas que contristan al Espíritu de Dios, entonces no está en la palabra. Y si no está en la palabra, pues entonces no es un verdadero discípulo. Solamente es un cristiano de labios, pero no de hechos. Amén, iglesia. Así que el Señor quiere en nuestras vidas que seamos unos verdaderos discípulos. No discípulos de nombre, sino discípulos de hechos. Que tengamos hechos en verdad. Amén, iglesia. Porque ahí en Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay bastantes cosas que el Señor nos está pidiendo para ver si somos verdaderamente discípulos de Él. Reitero que algunas veces algunos dicen: ay, este muchacho es muy rebelde, no puedo, es insujeto, no puedo con él, es la oveja negra de la familia. Y esa es la cruz que Dios me dio. No es cierto, esa cruz no se la dio Dios. Ese hijo es una bendición. Lo que pasa es que la negligencia de los padres que no educan a sus hijos, que quieren que en la escuela se los eduquen. En la escuela les van a educar, que usen, que compren condones, que se cuiden cuando tengan relaciones sexuales. Esa es la educación que les dan. La educación para el camino de Dios, para que caminen en el temor de Dios, esa educación se lleva en la casa. Y los maestros son los padres. Pero como los padres cuando necesitan un castigo no se lo dan, entonces cuando van creciendo hijos consentidos que cuando están grandes obviamente los avergüenzan a los padres donde quiera. Porque no les hacen caso, les responden. Inclusive hasta les llegan a pegar. ¿Me entiende, hermano? Nosotros para poder ser verdaderamente discípulos del Señor, hermano, dice que tomemos la cruz para poderlo seguir. Y obviamente la cruz que les hablé ahorita, esa no es. ¿Sí? Esa cruz no es, hermano. La cruz que el Señor nos pide es negarnos a nosotros mismos, y eso implica tener una actitud, mi hermano, correcta y agradable a Dios. Tomar nuestra cruz es sacrificarnos muchas cosas que nos agradan hacer y obviamente no le agradan a Dios. Es sacrificar todas esas cosas. Y vamos a ir viendo más adelante qué tantas cosas quiere Dios que sacrifiquemos. Pero obviamente, mi hermano, el punto de que nosotros sacrifiquemos muchas cosas nos cuesta trabajo. Pero que algo que sea bueno cuesta poco. Lo bueno cuesta mucho
y la salvación de nuestra alma para toda la eternidad, obviamente, hermano, es algo buenísimo. Es algo excelentísimo. Entonces, mi hermano, pues tenemos que pagar un precio. Mi hermano, nos va a costar. Amén. Cuando va y ve en el aparador un vestido que le agrada bastante, está bien caro, usted lo compra. Cuéstele lo que le cueste porque le agradó. Todas las cosas nos cuestan. ¿Sí? Y renunciar a muchas cosas de nuestra vida para tomar la cruz que el Señor quiere que tomemos, nos va a costar. Nos va a costar, pero ninguno de nosotros somos más que el Señor Jesús. El Señor Jesucristo pagó un precio para poder salvarnos. Derramó su sangre ahí en la cruz por usted y por mí. Él pagó un precio con su vida, aún siendo Dios. Dejó el trono. Siendo un Dios rico se hizo pobre por usted y por mí. Entonces Él pagó un precio. Todos nosotros tenemos que pagar un precio. Tomar la cruz que el Señor nos enseña, la cruz de la Biblia que nos habla, y renunciar a muchas cosas de nuestra vida. Sacrificarlas y clavarlas ahí en esa cruz. Eso es lo que el Señor, mi hermano, nos pide, pero nos cuesta mucho trabajo. Porque queremos adquirir todas las bendiciones de Dios, pero no queremos someternos a la voluntad del Señor. Queremos seguir viviendo haciendo nuestra propia voluntad. Y viene la palabra y tenemos muchas razones por qué escudarnos, por qué decir, no, pues eso no es para mí. Pero hermano, el Señor quiere que tú seas un verdadero discípulo. En sí, si vemos la Biblia, hasta los tiempos del apóstol Pablo es que se les llamaron cristianos. A nadie se le llamaba cristiano. La verdadera palabra era discípulo. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos todos nosotros, discípulos verdaderos del Señor Jesús. Porque el tomar la cruz, mi hermano, tiene un símbolo de sacrificio, tiene un símbolo de muerte. ¿Y qué significa esa muerte? Bueno, que tenemos que morir al yo. Tenemos que crucificar al yo ahí en esa cruz. Eso es lo que significa, hermano. ¿Sí? Y Jesucristo nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo, hermano. Él lo hizo sin deber nada. Sin tener ninguna deuda, Él lo llevó a cabo y fue crucificado ahí. Continuamos nosotros, mi hermano, debemos de estar dispuestos, mi hermano, a llevar a cabo ese sacrificio, ya que nosotros pecamos, somos pecadores. El Señor no había pecado en Él y Él lo llevó a cabo. Nosotros también debemos llevarlo a cabo porque nosotros sí pecamos. Amén, iglesia. Así de que día con día cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra cruz y crucificar cada día todo aquello que nos sea de tropiezo para el Señor. Es decir, asumir el sacrificio, hermano, que le corresponda a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros nos corresponde un diferente sacrificio. Porque tenemos diferentes cosas que nos estorban para vivir una vida santa delante de Dios. Para vivir una vida de un discipulado a lo que Él nos llamó. Porque Él nos llamó a una vida de discipulado, hermano. A eso nos llamó el Señor. Dijo, vayan y hagan discípulos. Porque ya no, obviamente, ya eran discípulos. Nosotros no podemos hacer discípulos si no somos discípulos todavía. Debemos de ser verdaderos discípulos para poder ir y hacer discípulos, hermano. Amén, iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Hay quienes tristemente no les gusta ser verdaderamente discípulos. ¿Por qué, hermano? Porque no les gusta ser guiados, dirigidos, exhortados. ¿Me entiende, hermano? Por eso no les gusta. No les gusta la corrección.
No les gusta que les corrijan la clase de vida que van viviendo y les dice el error en que van caminando para que corrijan su vida, sean unos verdaderos discípulos, y no les gusta. No les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios. Y muchas veces prefieren y hasta salen de la iglesia y se van porque no les gusta la palabra. No les gusta entrar a hacer y vivir una vida de discipulado, porque Cristo nos llamó a vivir una vida así de discipulado, hermano. Amén. Y lo abandonan por diversas razones, el discipulado. ¿Sí? Porque en Mateo 13, 21 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción, en los tiempos de aflicción y pruebas, luego tropiezan y se caen, se van, se salen, rechazan el discipulado del Señor, de su palabra, y no quieren permanecer en la palabra de Dios. Luego enseguida están también, mi hermano, los que mantienen ataduras terrenales. El que fue, dice el verso 22 del mismo capítulo 13, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Tampoco quieren el discipulado? Por las raíces, por las ataduras del mundo, hermano. Esas ataduras terrenales que los tienen bien atados, prefieren seguir en esas ataduras que tomar el discipulado del Señor Jesús, que tomar la palabra y vivir en ella. Tenemos que estar conscientes. El Señor Jesucristo nos dijo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Ninguno de nosotros somos de este mundo ni pertenecemos a este mundo. Aún aquellos que no conozcan de Dios, pertenecemos a otro lugar. Pertenecemos a otro lugar, hermano. Por eso muchas veces yo digo, somos zombies, hermano, porque no somos de aquí, de esta tierra. ¿Sí? Nuestra tierra y nuestra ciudad está en otro lugar, hermano. Allá en el tercer cielo. Hasta allá nos encontramos, hermano. Allá está nuestra ciudad verdadera. Pero para llegar a esa ciudad verdadera real de donde salimos, hermano, usted y yo tenemos que permanecer en la palabra de Dios para guardar y cuidar la salvación con temor y pelear por ella, desenvainar la espada del Espíritu y darle guerra, mi hermano, a todo lo que quiere venir a sacarnos del camino de Dios. Amén, iglesia. Luego también están los que viven desordenadamente. La carta del apóstol Pablo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. También les habla, hermanos, a ustedes, cómo van a andar en una doctrina a los que no se les enseñó, porque caminan desordenadamente y no andan conforme a la enseñanza que recibieron del Señor Jesús. Tenemos que cuidarnos. Hermano, andar en el camino de Dios es un hilito fino. Ser discípulo es andar en un camino fino, que nos podemos resbalar si no ponemos atención y si no ponemos cuidado. ¿Cómo vamos caminando en el camino del Señor? Amén, iglesia. Cuando, hermanos, somos discipulados, la palabra tiene que hacer cambios en nuestra vida. ¿Sí? Nuestros hechos, hermano, son un cambio de actitudes. Tiene que cambiar nuestras actitudes cuando somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, pero con hechos. Nuestros hechos tienen que hablar por nosotros. Amén. Porque nuestros hechos son testigos, hermano. Son los testigos más reveladores, mi hermano, de la transformación que el Señor ha hecho en todo aquel que se ha dejado discipular. Ese es el testigo que nadie puede rechazar.
Ese testigo de los hechos de que usted ha cambiado de las tinieblas a la luz, y su actitud, su carácter, todo ha sido renovado, todo ha sido transformado por el Señor Jesucristo. La gente lo tiene que ver. Amén. Dios no quiere que caminemos siendo nada más discípulos de labios. El Señor quiere que caminemos siendo discípulos con hechos, con frutos. Porque Él, mi hermano, nos llamó al discipulado para dar mucho fruto, no poco, mucho. Y dice la palabra en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice que Él, mi hermano, nos poda. Dice que nos poda para que llevemos más fruto. ¿Qué nos poda? Nos poda el egoísmo, nos poda la mentira, nos va podando el engaño con la palabra, hermano. Y así es que podemos dar mucho fruto mientras no nos pode. No podemos llevar ese tanto fruto como Él nos pide que demos, hermano. Tenemos que ser discípulos fructíferos. Amén. No tenemos que ser, mi hermano, discípulos con muchas hojas verdes, bonitas, preciosas, pero sin fruto. Eso no le agrada a Dios. Recuerde que Él maldijo una higuera porque la vio de lejos y tenía muchísimas hojas, pero no tenía fruto. Y la maldijo y jamás nadie coma fruto de ti. Y dice la palabra que otro día el apóstol Pedro le dijo, mira, la higuera que maldijiste se secó hasta la raíz. Hermano, el Señor quiere que demos fruto, no que tengamos puras hojas. No que tengamos puras hojas bien adornados con tanta hoja, con tanta palabra, con bonitas palabras. No, Él no quiere de labios, quiere de hechos, hermano. Porque nuestros hechos son los que van a hacer que se convierta la gente que está afuera. Porque van a ver su caminar, van a ver sus hechos, no van a ver sus palabras. ¿Por qué? Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Amén, iglesia. Porque sabe una cosa que el Señor Jesucristo nos dice en Juan, en 1 Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y a muchos se nos hace difícil andar como Jesucristo anduvo. Pero ¿por qué se nos hace difícil si el Señor Jesucristo nos dejó escrito aquí en la palabra también? Dice, ustedes harán cosas mayores que yo porque yo voy al Padre. Nosotros tenemos que hacer cosas mayores que Él. Tenemos que caminar como Él anduvo. ¿Cómo caminó el Señor? Amando a todo el que se arrimaba a Él, hermano. A uno los enemigos les daba enseñanzas. A los fariseos siempre les dio enseñanzas. Siempre preguntaban una cosa para hacerle mal, pero Él siempre les daba enseñanzas a ellos, hermano. Amén. Siempre. Llegaron leprosos, llegó y los abrazó. Los abrazó cuando nadie podía tocarlos ni acercarse a ellos. Les dio palabra profética de bendición, se fueron y regresaron bendecidos porque Dios los sanó. ¿Por qué? Por su amor. El amor, el Señor Jesucristo nunca rechazó a nadie, absolutamente a nadie. Ni tampoco andaba criticando a ninguno de los fariseos, ni ninguna religión que estaba por ahí. A nadie anduvo criticando, a ningún cristiano, a ningún discípulo, perdón, porque no había cristianos en ese tiempo. Existían puros discípulos. Él no andaba murmurando de ningún discípulo. Él cuando miraba un mal iba y lo reprendía. ¿Sí? Y hoy lo que sucede en las iglesias es que muchas veces nos estamos enfocando en ver puros defectos en la gente. ¿Pero qué Dios haría puros defectos en nosotros? Y nos fijamos en los puros defectos. ¿Tendremos puros defectos todos nosotros? ¿No tendremos nada bueno que Dios ha hecho en nuestra vida en el tiempo que hemos caminado con el Señor? ¿Sabes que Dios le agrada que te estés fijando en las cosas buenas que tiene tu hermano? Él quiere que estés observando eso para que tú aprendas de ello. Por eso la palabra del Señor dice que tome lo bueno y deseche lo malo. Eso nos dice el Señor aquí en su palabra.
Entonces ve todas las cosas buenas que tiene la gente, tus hermanos que están a tu lado. Observa lo bueno que tienen para que imites y hagas las cosas buenas también. Pero lo malo que veas, no lo imites, no lo murmures. No vayas a difamarlo con otra persona. Si quieres difamarlo con alguien, ve y difámalo con Dios de rodillas. Amén. Ve y dobla las rodillas. Si tú eres una persona que solo se están fijando en los defectos de la gente, bueno, vete de rodillas y pídele a Dios que te cegue todo eso que miras tú de defectos. No ores por aquella persona, ora por ti, para que Dios te quite eso de andar viendo los defectos de la gente. Porque obviamente que si nos ponemos a ver los defectos todos tenemos un montón de defectos. ¿O por qué crees que estamos en la iglesia? Estamos en la iglesia porque queremos que Dios nos vaya quitando cada defecto que tenemos. Ahora Dios nos está enseñando cómo nos podemos quitar todos los defectos tú y yo. Dice que tomemos la cruz y lo sigamos y en esa cruz vayamos crucificando cada cosa que tenemos de defecto, hermano. Si tienes un mal carácter, ahí lo tienes que crucificar en esa cruz. Eso es lo que nos pide Dios. Si eres una gente perezosa, para venir a la iglesia, pues Dios te dice que crucifiques esa pereza ahí en la cruz que tú estás cargando cada día. Amén, hermano. Así es de que el precio se paga para ser un verdadero discípulo, no es gratis. Mucha gente ve y evangeliza. No, hombre, hermano, si el Señor hace maravillas, cuando toda tu vida va a cambiar completamente, ya no vas a tener ningún problema. Mentiras. Los problemas van a seguir. Solamente que como tú ya vas a tener poder, vas a tener autoridad, ya los problemas se van a ir en cuanto tú los reprendas. ¿Me entiende, hermano? Ya cambian las cosas, pero tenemos que pagar un precio. Todos. A nadie nos va a regalar la salvación. Dios no nos va a dar gratis a nadie, hermano. A ningún discípulo nos va a dar la salvación gratis. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que crucificar en esa cruz el todo de nosotros, hermano. Todo aquello que nos estorbe, tenemos que crucificarlo ahí. Todo ese egoísmo tenemos que crucificarlo, hermano. Si hay hipocresía en nuestra vida, ahí la tenemos que crucificar en el nombre de Jesús, en esa cruz que vamos cargando, que Cristo dijo que tomáramos, hermano. No es una cruz que mi hermano es el más malo de todos, es la cruz que le dio mi papá. No es cierto, esa no es la cruz que Cristo habla aquí en la Biblia, hermano. No distorsionemos la palabra del Señor. Tenemos que pagar un precio, mi hermano, para ser discípulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, mi hermano, nos enseña acerca de los verdaderos, mi hermano, precios o el costo para llegar a ser discípulos de Él. Allá en Marcos 8, 31 y hasta el 38, pero no lo vamos a leer, si quiere usted léalo ahí. Habla como el Señor Jesús le estaba diciendo, es necesario que yo muera y etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de su sacrificio por nosotros. Entonces tú tienes que sacrificarte por tus hijos. Porque hoy en día los padres solamente se sacrifican por los hijos, por llevarle la leche, el pan, la comida, la carne, por llevarle ropa, por llevarle los útiles para la escuela. Este me gustó. Pero no quieren pagar el precio por inducirlos en